Iniciando con lo que es el tema de trigonometría, en este video vamos a revisar un ejercicio de trigonometría aplicado al cálculo de perímetro y de área. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el triángulo que vamos a resolver en esta ocasión. Nuestro triángulo es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se caracteriza por tener uno de sus ángulos de 90 grados. Por lo tanto, ya teniendo esto en cuenta, vamos a revisar los datos que tenemos en nuestro triángulo. Un triángulo se compone por ángulos y lados, y estos van a estar representados de la siguiente manera. Los ángulos van a estar representados por letras en mayúscula, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Y sus lados, que son los opuestos a los ángulos, van a estar representados por letras en minúscula. Es decir, este lado A es opuesto al ángulo A mayúscula, por lo tanto su nombre será A minúscula. Y así con los demás componentes. Ángulo C mayúscula, lado C minúscula. Ángulo B mayúscula y lado B minúscula. Esto será aplicado para los demás ejercicios. Después de esto vamos a ver los datos que se nos proporciona para la resolución del problema. Tenemos que nuestro ángulo A es de 35 grados, nuestro lado B es de 15 metros y nuestro ángulo C es un ángulo rectángulo, ¿no? Es decir, 90 grados. Tenemos estos tres datos y con esos tres datos tenemos que calcular lo que son los tres lados del triángulo para obtener el perímetro y aplicar estos resultados a la fórmula de área de un triángulo para calcular el área. Tomando en cuenta esto, analizando el problema, nos damos cuenta que para calcular los tres lados, la primera opción que podemos tomar en cuenta es calcular el lado A, utilizando tangente. Recordamos la fórmula de tangente. Tangente de un ángulo en este lado, en este caso, el ángulo A mayúscula, será igual, tangente es cateto opuesto, que en este caso va a ser A minúscula, dividido entre el cateto adyacente, que en este caso es B minúscula. Esa sería la fórmula de tangente aplicada a este triángulo. Lo que vamos a hacer es reemplazar los valores que ya tenemos en la fórmula. Tangente del ángulo A, sabemos que el ángulo A es 35 grados, entonces lo vamos a poner 35. Y no conocemos A, es lo que queremos calcular, pero sin embargo conocemos el lado B. Entonces B será 15. Despejando, tenemos que A va a ser igual a tangente de 35 por 15. Este A pasa al otro lado, por lo tanto el tangente de 35 se queda igual como está, pero el número 15, que es el lado de B, como está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Y eso sería todo lo que hacemos para despejar. Por consiguiente, hacemos este cálculo en nuestras calculadoras y nos sale que tangente de 35 por 15 nos da un valor de 10,503 metros. Nunca nos olvidemos de la unidad. Entonces con esto ya tendríamos que nuestro lado A minúscula vale 10,503. Ya calculado esto, solo nos faltaría calcular el lado C, o lo que podríamos llamar también la hipotenusa, para tener los tres lados del triángulo. Para este cálculo hay múltiples opciones, como utilizar el teorema de Pitágoras y utilizar seno y coseno. En esta ocasión vamos a utilizar seno. Recordando la fórmula de seno, nos damos cuenta que seno del ángulo, en este caso el único ángulo que tenemos es el A mayúscula, va a ser igual a cateto opuesto, que es A minúscula, dividido entre la hipotenusa, que en este caso es C minúscula. Ahí tenemos nuestra fórmula aplicada a este triángulo. Vamos a duplicarlo y vamos a reemplazar los valores que tenemos en los datos de la orden del ejercicio.
Tenemos el ángulo de A, que sabemos que es 35 grados, y también tenemos el lado A minúscula, que es 10.503. Lo que prosigue ahora es despejar el componente C de la ecuación. Despejando nos damos cuenta que el componente este componente C va a pasar al otro lado multiplicando. Tendríamos aquí C por seno de 35. Y este seno, como está multiplicando, pasará al otro lado dividiendo a 10.503. Ese análisis lo vamos a anotar. C será igual a 10.503 dividido entre seno de 35. Ya con este análisis, lo único que tenemos que hacer es calcular esto. Y haciendo el respectivo cálculo, nos damos cuenta que C valdrá 18.311 metros. Y con eso ya tendríamos lo que es nuestro lado C del triángulo. Vamos a anotar eso acá. Listo. Con eso ya tendríamos los tres lados del triángulo. Lo consiguiente, lo que nos indica la orden, es calcular el perímetro. Y sabemos que el perímetro solamente es la suma de los tres lados del triángulo. Entonces anotamos perímetro va a ser igual a la suma de los tres lados. El primer lado que tenemos era 15, más el segundo lado que hemos calculado era 10.503, más el último lado que calculamos es 18.311. Eso nos dará a un total de 43.814 unidades metros. El otro requisito que nos dice el ejercicio es que tenemos que calcular el área de este triángulo. Es un triángulo rectángulo, así que la fórmula que vamos a aplicar es que el área del triángulo va a ser igual a base por altura, todo esto dividido entre 2, ¿no? Ahora vamos a hacer esta fórmula con los números que ya tenemos, ¿no? Nuestro área será igual a la base. Nuestra base será 15, esa es la base, ¿no? Por la altura será 10.503. Esto sería por. Todo esto, para no confundir, siempre tenemos que poner entre paréntesis, todo esto, toda esta multiplicación, dividida entre 2. Esa operación la calculamos y nos damos cuenta que el área de ese triángulo va a ser igual a 78.725 metros cuadrados, ¿no? Y con eso habríamos terminado el ejercicio. Lo que nos pedía era el área y el perímetro, entonces eso lo vamos a resaltar con un color rojo. Y listo. Ya haciendo las operaciones ya tendríamos lo que es nuestros dos resultados.